¿Cómo estás? Bendiciones. Llegamos al capítulo 5 de Juan, que dice así: el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Versículo 5. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y vete. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue, pero aquel día era día de reposo. Versículo 10. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: Hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió: El mismo que me sanó fue el que me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Y quién fue el que te dijo: Toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús, y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo. Por esto, los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. La autoridad del Hijo, versículo 19. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto les digo, la hora viene, y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Testigos de Cristo, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo,
y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero el que da testimonio de mí es otro. Y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Versículo 33. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no recibo gloria de parte de los hombres, pero yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibirían. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene de Dios, del Dios único? Versículo 45. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Qué fuerte lo que les decía el Señor. Es tan difícil, ¿no? A veces sujetarse al Señor, a su palabra. Y Él les decía, todo lo que ustedes creen es válido, pero las palabras, o sea, las escrituras, están hablando de mí y a mí no me creen. Tenían tan endurecido el sentir, el corazón y la mente. Estaban siendo pero tan religiosos, cuidando las formas, pero se habían olvidado de algo tan importante como es la palabra de Dios. Si realmente hubiesen tenido esa palabra, o sea, las escrituras tatuadas en su alma, en su corazón, hubiesen reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta acá llegamos con este capítulo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.